Muy bien, ahora sí. Esta lámina es pregunta fija. Yo sé que todos la saben, pero esta es pregunta fija. Así que esta la vamos a hacer tranquilos. Ya de la clase de hoy, esta junto con lo que vamos a ver después del break, que es la estadística descriptiva, es la parte más importante. La más importante de la clase. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo que son las variables. Variables. Entonces mira, se considera variable a toda característica o atributo susceptible de tomar un valor. Por lo tanto, al tomar un valor, se puede clasificar, que es lo mismo a decir medir. No lo olvides. Clasificar es igual que medir. Poner algo encima, debajo, al costado de otra cosa, es medirlo. Es ponerle una categoría. ¿Está bien? Entonces, esos términos, toda aquella característica, cosa, que puede tomar un valor, y ese valor puede ser puesto en algún sistema de clasificación, esa cosa se llamó variable. Entonces, en teoría, todo aquello que el investigador pueda hacerlo medible, lo ha vuelto variable. Entonces yo te digo, ¿la presión arterial es una variable? Claro, la puedo medir. ¿La glucosa es una variable? La puedo medir. ¿La gracia divina es una variable? No digas no, puedes, pero habría que ver cómo lo mides. ¿Entiendes? O sea, yo digo, el investigador tiene que tener la habilidad, la creatividad para definir una variable. Entonces, ¿por qué hay estudios de felicidad? Porque ya la han operacionalizado, la han medido, ¿correcto? Hay estudios de bienestar, satisfacción, estrés, lo miden. O sea, variables etéreas, cualitativas, el investigador tiene que, si quiere investigarla, tiene que volver una variable medible. Entonces, para eso es esta parte, para entender que si nosotros queremos medir algo, solo es cuestión de recurrir ¿a qué? A la diapo o a la teoría de las variables. ¿Está bien? Entonces, para convertirse en variable, debe haber por lo menos 2 o más valores. Eso sí es vital. No puede existir una sola variable que no tenga 2 o más valores. O sea, si tiene un solo valor, no tiene lógica, porque no habría contra qué categorizarlo, contra qué compararlo. Entonces, a última hora, en ese ejemplo que les digo, ¿tiene gracia divina o no tiene gracia divina? Pues ya está. La forma más simple de clasificarlo. Con o sin. Feliz, no feliz. Bienestar, no bienestar. Entonces, la forma más simple de medir una variable es nominándola, ¿ya? Y eso vamos a ver ahorita. Entonces, no olviden, eso también es importante, que no es igual medir que contar. Tú puedes contar cualquier cosa, la cantidad. Medir implica definir el aspecto y atributo y la escala. Eso es medir. Medir es que tú definas exactamente qué estás observando y en qué escala lo estás poniendo. Eso es medir. En cambio, contar simplemente es 1, 2, o sea, acopiar una característica. Pero medirla es decir el atributo que estás viéndolo y en qué categoría lo estás poniendo. Eso es medir. ¿Ya? Eso es medir. Muy bien. Entonces, las 2 grandes variables, eso sí es pregunta de examen recontra fácil, jamás vas a fallar, ¿no? Cualitativas o categóricas, porque solo son categorías no comparables numéricamente. Cualitativas o categóricas, son simplemente cualidades, que pueden ser dicotómicas, o sea, 2 valores, o politómicas, más de 2 valores. ¿Por qué nos importa esa división? Porque hay múltiples herramientas que se han creado para variables dicotómicas. Por lo tanto, nos interesa saber eso. ¿Ya, chicos? En medicina, ¿qué es más fácil? ¿Variables dicotómicas o politómicas? Dicotómicas. Es facilito. Muerto o vivo. Cáncer sí, cáncer no. Infarto sí, infarto no. 2 valores, se acabó. Es más fácil. La vida es menos dura cuando la variable es más sencilla. En cambio, si le metes más variables, ya pues no puedes concluir, ¿no es cierto? Entonces, estadísticamente hablando, es mucho más fácil concluir con buen grado de certeza si la variable es dicotómica. Ahora, que no esté midiéndose todo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Tú me dices, paciente que recibe IECA, más de 10 o menos de 10 días de hospitalización. El que recibe IECA, menos de 10 días. El que recibe IECA, el que no recibe IECA, más de 10 días. Ah, IECA es bueno, ¿no? Pero ¿qué estás midiendo solamente? La estancia hospitalaria. No estás otra variable.
pero no hay forma, pues meterle más variables es entorpecer el proceso de inferencia. Entonces ya es trabajo de cada uno concluir en función de lo que lee. Entonces, por eso la variable cualitativa más usada en medicina es la dicotómica, y la prueba que más usamos para esto hemos visto es el chi cuadrado y el t de student. Cuando es dicotómica, lo que más usamos es el chi cuadrado y el t de student. ¿Ya? Muy bien. Y el segundo tipo de variables son las cuantitativas o numéricas, porque hay un número, un valor que distancia las variables, que puede ser discreto, recuerdan, cuando es los números enteros, y puede ser continua cuando son los números reales. ¿No es cierto? Los números enteros o discretos no tienen decimales o fracción entre ellos, y los números reales incluyen todas las opciones posibles. Entonces la diferencia entre discreto, un valor que no tiene fracción o decimal, y continuo, un valor que tiene infinitas fracciones o decimales. Eso es la parte más fácil, más obvia que hay. ¿Ya? Entonces, eso es los dos tipos de variables, cualis y cuantis. Muy bien. Ahora les pregunto, ahora es el momento, no después. ¿Cuál de las dos es la más fácil de medir? Cualis. Cualis. Lógico. ¿Cuál de las cualis es la más fácil de medir? Dicotómicas. Por eso la mayoría de estudios usan cualis dicotómicas. Pero yo te pregunto, ¿cuál me permitirá acercarme más a la realidad? Probablemente cuantis. ¿Cuál me permite usar la matemática en el cálculo? Cuantis. O sea, si te pregunto, ¿qué variables tienen mayor peso para poder inferir o concluir? Cuantis. Por eso cuando el estudio es cuantitativo es mejor que un cualitativo. Por eso si tú quieres concluir un valor importante, tu pata del bioestadístico te va a decir, compadrito, tienes que medir cuanti. Si vas a medir presión alta, presión baja, no te va a salir. Mídelo por milímetros de mercurio. Allá. Entonces para eso sirve elegir entre esas dos. ¿Está bien? Acá. Ahora, una vez que tú elijas si vas a medir cuanti o quali, ¿qué tenías que decir? ¿Qué tenías que hacerlo? Clasificarlo, meterlo en alguna clasificación. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones? Las escalas, nunca lo olvides. Las escalas de medición es el grado, acá dice precisión. Está bien, o sea, es como está definido en varios libros. Pero no quiero confundirles porque yo sé que están estudiando bastante. ¿Se acuerdan en epidemiología? La precisión es la capacidad de no cometer error aleatorio. Acá mejor cambien, es el grado de exactitud. Ahora sí la palabra está perfecta. Exactitud. Borramos precisión, pero ojo, van a leerlo en varios libros. Exactitud, y eso sí les dije, la exactitud es cuanto más te acercas a la verdad, ¿verdad? La exactitud es cuando tu medición se acerca más a la verdad. Con que se va a expresar la medida de una variable. Entonces, ¿cómo se llama el grado de verdad en cuanto te acerques a una variable? Se llama escala de medición. Para la mente lógica, para la mente cartesiana, la mente de la razón, las escalas se gradan en este orden: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y la única forma de poder contradecir esto es salirnos de una mente cartesiana, razonable. Chicos? Entonces, si algunos me preguntan por qué es ese orden, es porque la razón manda así, no esta razón. La razón dice que los grados en los que se puede acercar a la verdad de una medición parten de la escala nominal 1. ¿Cuál es? Donde solo se nombra o nomina, por eso se llama nominal, solo se nombra o nomina a la variable. Es la más simple de las escalas de medición, la más simple. Clasifica los valores con base a una evaluación netamente cualitativa. Punto. O sea, cuando usas variables cualitativas, ¿cuál es la primera escala a la que puedes recurrir? Nominal. Todos la sabemos. ¿Qué implica? Nombrarla. Esto es diferente de esto, diferente del otro, diferente del otro. Eso es nominal. No has aplicado ningún juicio más que la diferencia. Tío es diferente que sobrino, diferente que abuelo y diferente que esposa. Punto. No hay orden, solo hay diferencia. Esa es la forma más simple de medir algo. Nominal.
Luego la razón nos manda y dice, oye, pero ¿qué pasa si esa variable nominal sube y le ponemos un orden? Entonces, el segundo nivel de una variable cualitativa o categórica es la ordinal, porque en esta escala no solo clasificas quién es diferente de cuál, sino que existe un orden o jerarquía inherente entre las categorías o cualidades. Hay un orden. ¿Quién lo manda? La razón, pues. Alto, medio, bajo. No sé, pues cielo, tierra, infierno. Abuelo, padre, hijo, nieto. O sea, hay un orden por razón. La razón manda el orden, ¿no? Y por eso siempre se da el ejemplo. Soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Tiene orden? Sí, pues no, al menos tiene orden, pues, ¿no? Pero dice, no hay orden, no puede ser soltero, casado, estoy divorciado. O sea, el orden lo aplica nuestra razón, no lo olviden. Entonces, si tú me dices en alguna pregunta, tranga, que te venga, doctor, esto es nominal o ordinal, va a depender de tu razonamiento si le encuentra un orden o no. Entonces, en medicina, varias cosas tienen un orden, ¿correcto? Si me dices rosadito, acrocianótico y cianótico, el médico sabe que hay un orden, pues el ingeniero no va a saber, pues. Tú le das un Apgar a un ingeniero, probablemente no lo vea de ordinal, porque él no ve la diferencia de repente entre los colores, pues. Pero tú ves que a medida que está más azul, está más cianótico, pues. Tú le ves el orden. Entonces, ¿de quién asigna la escala? El investigador. Nunca olvides eso. Tu razonamiento le da el orden, ¿ya? Entonces, ¿por qué Apgar es ordinal? Porque Apgar mide una cualidad. Es cualitativo. El colorcito, el esfuerzo respiratorio, es una cualidad. Pero le ponemos un orden. Que le pongas números romanos, arábicos, que le pongas letras al Apgar, no lo vuelve cuantitativo. Por eso cuando en alguna pregunta ustedes vean, esta pregunta es ordinal, intervalo, razón, y ves números, olvídate de los números. ¿Quién es lo que realmente le da la escala? El tipo de variable. ¿Qué se midió? ¿Qué se midió? Por ejemplo, en un mini mental de Folstein, que sale con números. ¿Pero qué estás midiendo? Tú estás midiendo cualidades, pero también hay cantidades. Es una mixta, por ejemplo. Ahí no va. La pregunta del residentado eterna del Apgar es una medición cualitativa que se le asigna números para darle un orden. ¿Entienden? Pero entre valor y valor no hay una distancia establecida numérica. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se llama de intervalo? Se llama de intervalo, como ves acá, cuando no solo nomina y ordena, sino que establece distancias precisas. Es decir, permite medir, nos da una idea más exacta de cuánto más grande o más pequeño es el valor. Entonces, chicos, cuando tú me das distancias precisas, marcadas, esos son números, has entrado en las variables cuantitativas. Y las variables cuantitativas o numéricas se van a medir en intervalo o razón. ¿Está bien? Entonces, si tú me dices, yo tengo 20 años y el otro tiene 10 años, hay 10 de diferencia. La razón nos obliga a pensar así. Y la razón solita nos dice que el de 20 años es mayor que el de 10. No hay que discutir. No hay que ser médico, ingeniero, no hay que hacer nada. La sola razón de haber un número entre ambos hace que cualquier mente entienda que hay orden y que uno es mayor que otro y en cuánto es mayor que el otro. ¿Se dan cuenta? Cuando la variable se lleva a un territorio cuantitativo, se hace más fácil de medir, más objetivo para el resto. El ingeniero no podía ver la diferencia de los colores del bebito, pero sí te va a ver la diferencia entre un valor de repente de pH, entre un valor de repente de respiraciones. ¿Ven la diferencia? Entonces se hace una variable más exacta. Entonces, acá es donde viene la cosa. Si tú usas el Apgar y lo mides, color, respiración, la reactividad, estás usando una variable cualitativa. Por más que le pongas números, es cualitativa. Ojo, pero si tú en tu definición operacional, tú pones el resultado numérico del Apgar como la variable, no te interesa cómo se midió, el resultado numérico del Apgar, y para ti el número del Apgar es lo que manda en el análisis, tú ahí
puedes justificar y argumentar que vas a utilizar el APGAR como una medida cuantitativa de intervalo. ¿Ven la diferencia? Es clave, ¿eh? Y solamente acá les puedo tratar de explicar para que no vuelen, porque en el modo del banqueo sería estresante. Pero si tú como investigador pones definición operacionalizada, APGAR se va a medir tomando estos valores del color, la reactividad que estás midiendo, cualidad. A tu investigador, ¿qué le vas a mandar a medir? La cualidad. Y él va a ver el color. Ah, está azulito, no, está rosadito, y le pone un número. Está viendo cualidad. Pero si tú dices, no, la medición va a ser el resultado que pongan del APGAR, el número que hayan puesto, 4, 5, 6, lo que fuera. Ese número voy a trabajar. Entonces tú no estás viendo ahí la cualidad. ¿Qué estás viendo? El número. Otro ya le vio la cualidad, tú estás viendo en el registro el número. Entonces, en tu tesis, en esa tesis, el APGAR está entrando como una variable cuantitativa. ¿Te das cuenta? Y tú lo estás enfrentando, ponte con pH. Entonces vas a agarrar número de APGAR contra pH. Y tú le vas a correr un estudio cuanti-cuanti. ¿Me entiendes? En cambio, si tú, en otra tesis, tú vas a medir la cualidad del recién nacido, y en función de eso poner un resultado, esa es una de orden. ¿Ven la diferencia? Entonces, por eso les digo, esta parte de la estadística es ciencia pura. Por eso la escala de medición lo da, ¿qué cosa? La definición operacional de lo que estás midiendo. Si tú lo escribes y me haces entender que estás midiendo un número con una distancia exacta entre valor y tú lo das por cierto como investigador, estás usando una variable de intervalo. Pero si tú me dices que vas a ver una cualidad, el colorcito, rojito, si respira o no, me estás dando una cualidad. Entonces, el mismo estudio APGAR operacionaliza como ordinal o operacionaliza como intervalo, dependiendo cómo el investigador lo quiera ver. Porque ¿quién ve el fenómeno? El investigador. ¿Se dan cuenta? No es algo absoluto. ¿Ya, chicos? Pues por eso esta es la parte de variables que es más difícil de explicar en un resumen corto, pero en uno largo como este creo que es entendible. Entonces, eso depende de quién, del investigador. Muy bien. Bueno, seguimos. Finalmente, el tener un número, ojo, no garantiza la medición real de la variable. ¿Ya, chicos? No garantiza el valor real. ¿Cuándo se garantiza el valor real? Vénganse acá. Cuando el cero implica ausencia del fenómeno. Eso recuerden. Entonces, el tener un número que distancie entre un valor y otro no es la medición más real o más exacta, porque no indica ausencia de fenómeno. ¿Cuándo entonces una escala se vuelve de razón? Al igual que la anterior, esta escala también nomina, ordena, establece distancias precisas y permite medir. El cero de la escala de razón es real. Eso quiere decir que cero es ausencia de fenómeno. Lo que todos sabemos, tenemos que interiorizarlo. Entonces, cuando un intervalo que me da números me permite medir, ¿correcto?, se vuelve de razón, acuérdense con R de real, cuando realmente mide la variable. Así me acuerdo, ¿ya? Entonces, tú le puedes poner números a todos. Tú le puedes poner, me quiere como 10. Del 1 al 10, ¿cuánto me quieres, Gordis? Ay, te quiero 8. ¿Qué es tu 8? Pues tu 8 de repente es 1 en otra escala, pues, ¿no es cierto? Entonces, eso, me dice que me quiere como 8, el otro me quería como su 8, para es 1 del otro, ¿no? Es algo así. Entonces, cuando tú le pones números a todo, está bien, lo mides, gradas, das a entender distancias, pero realmente estás midiendo lo que es. Ya, ese es el mejor ejemplo. Por eso nunca se olviden con eso. Él me quiere como 8, pero su 8 para mí es como 1, pues. Porque al final los números en esa escala son de intervalo. No existe una de razón, ¿entiendes?, para esa variable. ¿Cuándo es de razón la variable? Cuando realmente su cero implica ausencia de fenómeno, de tal forma que sus números cada vez, comparados con el cero, están midiendo la realidad en todos los escenarios de esa variable. Por eso la razón nos dice que la mejor forma de medir una variable es cuando conocemos su cero absoluto. ¿Entienden? Esa es la lógica. La razón lo manda, y ya se los he mostrado. No es necesario hacer otro ejemplo. Tu propia razón te dice, ¿verdad, no? Si yo conozco la ausencia de fenómeno, puedo medir la totalidad del fenómeno en cualquier escenario.
porque yo conozco cuándo no hay, de tal forma que cuando haya yo sé cuánto hay. ¿Ya? Entonces por eso, acuérdense del ejemplo, ¿eh? ¿Cuánto me quieres, Gordis? Esa es la mejor forma de entender epistemológicamente qué es una escala de razón, porque todos sabemos que es ausencia de fenómeno, pero la esencia no. Entonces, si yo te pongo el ENAM, el residentado, esa prueba, ¿de qué escala tiene? ¿Intervalo o razón? El examen de junio, ¿qué escala es? Razón. ¿Qué mide el examen? Conocimientos en medicina. Si me saco 0, no marco nada. ¿En verdad no sé medicina? ¿Nada? No, pues. Entonces, ¿qué es el ENAM? ¿Qué es el residentado? Una escala de intervalo. Porque su 0 no implica ausencia de fenómeno. ¿Entiendes? Si me pregunta a ver a los cubanos que sacan 2, 3 en el ENAM, ¿no saben medicina? No, es porque les enseñan medicina del primer nivel. Vienen acá a un examen de tercer nivel flexneriano que te pone el tumor de Wilms, el nefroblastoma, entonces responden las preguntas que más dominan. Entonces, y ponte que nos preguntaran a nosotros puro salud pública, puro atención primaria, de repente sacaríamos 2, 3 también, ¿no? Entonces no es un examen, no va a ser de razón, pues chicos, es de intervalo. Entonces por eso siempre les digo, con ese ejemplo se van a dar cuenta, ahí recién entendieron. Entonces si yo te pregunto, si yo mido la carga viral en sangre, el ARN por PCR, ¿qué medida es? ¿De intervalo o de razón? Ya, entonces, ¿qué mide el PCR? Pues tienes que responder, es que es así, pues estamos en ciencia. El PCR mide la replicación de tripletes, ¿sí o no? El PCR mide los tripletes. ¿Cómo te responde? Como indetectable, no sé, menos de 25.000, dependiendo de la calidad de la prueba, o cuando es más de 5.000 te pone el número. ¿Te está dando 0? ¿Te está dando ausencia de tripletes virales? No, pues ¿qué es intervalo? ¿Me entiendes? Un PCR viral, si me preguntan, yo marco intervalo, porque no me da ausencia de fenómeno. Al menos ahorita como tenemos, los PCRs no te dan 0 de copia. Seguimos subiéndole. La glucosa en sangre. Glucosa en sangre. ¿Es de intervalo o de razón? Nuevamente, ¿qué mide la glucosa? Glucosa, ¿no es cierto? Entonces, si te digo la glucosa en milimoles por decilitro, entonces tú dirás, pucha, eso obliga a ser razón, pues, perdón, de intervalo. Porque tú me vas a decir, porque ya estás pues en la fumada, ¿no? Me vas a decir, doctor, en sangre usted saca una glucosa, un compuesto de glucosa, ¿acaso lo miden? Ponte que ahí se haya escapado un pedazo de célula y se haya roto la membrana y tengas un pedazo de glucosa y de la membrana celular. Uno solo. Y la prueba que te sale 0 de glucosa en sangre. ¿Está midiendo esa mol de glucosa? Entonces te das cuenta. Entonces ahí vas a decir que es intervalo. Por eso les digo, cuando ya razones ese nivel te das cuenta, oye, ¿verdad? ¿No? Sí, pues todas van a ser intervalo. Muy pocas pruebas son de razón. Eso es, por ejemplo, los grados Kelvin. 0 absoluto. ¿Entienden? O en química, cuando hacen las espectrofotometrías y realmente no hay ninguna molécula ahí, o no hay le pasan un rayos X a tal nivel de que no, pues no hay ninguna partícula de hierro, 0 de hierro. Entonces por eso les digo, en medicina, para no tranquearnos, todas las pruebas de sangre son de razón, para nosotros como médicos. 0 de glucosa, ya no hay glucosa, pues ya, puede haber una molécula de glucosa, pero clínicamente no me interesa. Por eso en todas sus preguntas de examen, urea, creatinina, glucosa, todo, considérenlo medidas, escalas de razón. Porque para fines médicos clínicos, ese 0 milímetros de mercurio de presión, 0 de urea, ya es ausencia de fenómeno médicamente hablando. Pero si tú eres químico, físico, estás en tu laboratorio, no vas a tomar un examen de glucosa como de razón. Usarás de repente una espectrofotometría de la molécula para ver que no haya ninguna molécula de glucosa en esa muestra. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso, chicos, es muy importante que lo tengan, porque algún día va a tocar preguntas trancas, no banqueo simple, y tienes que ver la diferencia. La mejor es ese examen del residentado, por ejemplo, para que se den cuenta. Es una pregunta sencilla donde hay que ver la diferencia. Entonces, como conclusión, yo les digo, todas las mediciones en sangre que hacemos en miligramos por decilitro, o como es salud en moles por mililitro, o milimoles, perdón, considérenlas de razón. ¿Pero respecto de qué? De la clínica, no de ausencia de fenómeno.
porque muy probablemente en esa muestra haya algo, en un cero de glucosa hay aunque sea una molcita, una chiquita de glucosa, ¿ya? Pero para medicina no es necesario. Y todas las pruebas que tengan, que no estén en miligramos por decilitro, no sean en sangre, de intervalos si son cuantitativas, y si alguna variable es un dato semiológico, de ordinal. Ordinal. Por ejemplo, el Glasgow. Tú estás midiendo ahí una reactividad cualitativa, pues, ¿no es cierto? Responde, no responde, localiza o no. Entonces, ahí por más que le pongas números, es de ordinal. Por más que le pongas números. ¿Me entiendes? Entonces, eso es para fines prácticos. Si mides una variable cualitativa, máximo puede ser ordinal o nominal. Si mides una variable cuantitativa, máximo puede ser de intervalo de razón. Y solo es de razón cuando alcanza el cero absoluto. En medicina nuestro cero absoluto va a ser el cero clínico, ¿ya? En el que clínicamente ya damos por ausencia de fenómeno, ¿no, chicos? Entonces, pero no, eso no es la idea de que creamos de que porque un día te vas a chocar con un pata que sea químico, tu pata físico, matemático, entonces tienes que dar pelea, pues, ¿sí o no? Porque nos revuelven siempre en la parte básica, nos hagan el ancho. Siempre les cuento un amigo químico que le gusta, pues, ¿no? Entonces, es bueno, al menos en estadística, donde mejor nos defendemos como ciencia, ¿ya? En el resto no. En estadística sí nos defendemos bien, ¿ya? Por eso les pido que interioricen bien esta lámina. Y finalmente, chicos, cuando tú no sabes qué escala ponerle, no sé, pues, ¿cuál le voy a hacer? Ponte, quieres inventar la escala para la felicidad, pues, ¿no es cierto? La escala para lo que hemos visto, para una reactividad, la escala para el multitasking que les dije. Entonces ahí les he puesto en una cajita los procedimientos para establecer una escala. ¿Cómo se arma una escala? Primero, preguntas qué variable vas a medir. ¿Qué quieres medir? ¿Una quali o una quanti? La primera pregunta que se hace. Después, ves el instrumento que vas a utilizar. ¿Cómo lo vas a medir? ¿Con qué vas a medir esa variable? ¿Qué tienes? ¿Un centímetro? ¿Una encuesta? ¿Con qué lo quieres medir? Y luego, después de que dices qué variable, qué tipo es y cómo lo vas a medir, le empiezas a dar las categorías o clases. Leve, moderada, severa, le pones categoría 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Quiero medir la conciencia. Oye, bro, la conciencia es cuál y cuanti. Quali, pues, ¿no? ¿Cómo vas a saber cuantitativamente cuánta conciencia tienes? Entonces, cuando Glasgow se empezó, dijo, es una quali, pues. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de instrumento voy a usar? Mi hermano, soy neurólogo, solo la semiología, no se me ocurre otra cosa, pues, ¿no? Ah, la semiología. Entonces, tu instrumento va a ser el análisis semiológico. ¿Qué nombre le quieres dar? Pucha, le pondremos, y le empezó a sacar sus categorías, sus niveles de Glasgow. Y en función de eso, él mide. Y así se van armando las tablas, ¿ya? Las escalas de medición. Siempre recuerda esto. Hay que cuidar que las categorías sean exhaustivas y mutuamente excluyentes. Exhaustivas quiere decir que contengan todos los valores posibles y mutuamente excluyentes que estén delimitados. Entonces Glasgow la tenía clara, ¿no es cierto? ¿Cuál es su primer nivel? Obedece totalmente, está normal, ¿no es cierto? Y en el otro, su ausencia, 1, totalmente planchado. Entonces Glasgow se encargó en eso que sea, por ejemplo, exhaustivo. Tienes el paciente normal y el recontra planchado. ¿Vale la escala? Vale, porque está siendo exhaustiva. Está agarrando todos los aspectos. Ya ahí en el camino le pone localiza, decortica, descerebra, pero están los extremos. No hay otra opción en el Glasgow. ¿Me entiendes? Esa es condición de exhaustividad. Y luego le pone mutuamente excluyentes. Todos sabemos que si localiza no es igual a que retira, ni que decortica o descerebra. Entonces está claro la diferencia entre valor y valor. Por eso la escala de medición de Glasgow está bien hecha. Ha seguido el proceso. Voy a medir una quali, la conciencia, voy a usar la semiología, el cómo, y voy a crear mis categorías. ¿Correcto? Luego le pongo los límites exhaustivos y diferencio cada uno al medio. Y así tú puedes inventar la escala que quieras. Invéntala, porque el investigador tiene libertad. Lo que hay que hacer es validarlo. Entonces, de repente Glasgow, antes de él había otra prueba de conciencia. A ver, ¿qué dice? A ver, ese paciente, según tu prueba, ¿cuánto tiene conciencia? Mala. A ver, ¿le corro mi Glasgow? Sí, mala. ¿Qué tiene? Buena. ¿Le corro mi Glasgow? Buena. Ah, mi prueba buena. Sirve. Porque el gold standard calza con la mía. Eso se llama validar. Entonces, si nosotros queremos inventar una escala, solo hay que compararla con la escala actual y ya es válida. Ya es válida. ¿No, chicos? Muy bien. Ahora, si no hay escala actual, doctor, ¿qué hago? Te creaste una escala. Tu escala predictora para ingresar al residentado.
pero no hay otra. ¿Qué tienes que hacer? Expertos, no te queda otra. Preguntar a expertos. Te vas a preguntar a los decanos, los de CONAREM, ¿qué opinan? ¿Sirve o no sirve esto? Hoy sí, parece que sí. Y ahí está validado. ¿Cómo se validan escalas de medición? O comparando con otras, o con expertos. Con expertos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces les pongo el ejemplo típico para que podamos ubicarnos. Por ejemplo, el metro, correcto, el metro, la escala del metro tiene un patrón, les conté la clase pasada, el metro patrón, ¿ya? Que es una distancia que hay en una barra de iridio y platino a esta concentración. Está en París y no mide 1 metro, pues mide 102 centímetros. O sea, la escala del metro no es 1 metro, pero era sobre esa la que se consideró siempre 1 metro. O sea, este ejemplo les doy es para que vean que un investigador tiene que poner una escala sobre la cual medir y tratar de acercarse a la realidad. Cuando se inventó el metro, este fue el patrón, esa era nuestra escala, ese era 0, esa era la escala de razón, eso es 1 metro y si no es eso no es 1 metro, punto. Y sobre eso construimos. Luego nos dimos cuenta con técnicas más modernas que en verdad el metro, que siempre fue 1 metro, era 1 metro 2 centímetros. Pero sobre eso se trabajó. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es la idea de esa última imagen? Que un investigador zanja la variable y zanja su forma de medición. Y sobre eso la ciencia va avanzando. Y otro investigador le dirá, no, vamos a usar otra escala. Y así seguimos avanzando. Entonces, por eso esta diapo es importante para entender cómo se mide el mundo. ¿Y quién mide el mundo? Nosotros. ¿No es cierto? Tú puedes crear la escala que quieras en función de lo que quieras medir. ¿No, chicos? Es así de fácil, así de sencillo y así es como se hace la ciencia. Muy bien.